Monty Peiró, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas, eso será tu opinión. Sí, buenas. Oye, ya entra sol en tu casa. Creo que es el primer día de la temporada que grabamos con luz solar. También te digo que normalmente grabamos más tarde. Normalmente, bueno, una a las horita. 7 y media grabamos y hoy son las 6 y algo. Bueno, y con el cambio de hora y todo Todo, eso. claro. Todo influye y todo conspira para que haya luz solar, cosa que agradecemos. Sí, ¿sabes también? Es que yo estoy muy enfadada porque me he enterado de un dato esta semana que me ha dejado... en fin, ¿tú sabes cuando... ¿Tú has escuchado el podcast de Dulceida y Paul... y ¿cómo se llama su novia? Paula, no. Alba Paul. No se me ocurriría. Yo sí, yo escuché un episodio porque tú ya sabes que a mí la vergüenza ajena y el cringe lo es todo para mí. Ya. Básicamente ellas son pareja, entonces quedan y hablan. Sí. Sin ningún tipo de guión, sin prepararse nada, sin ningún tipo de profundidad. ¿Sabes cuánto les pagó Podimo a cada una por hacer su podcast? Pues $500,000 de pavos. Madre mía. O sea, entonces, voy a mirar a cámara porque esto es muy serio, ¿vale? O sea, Dulceida y su novia que no han pegado un palo al agua con el podcast, no digo que en sus cosas no sean buenas, están ganando $500,000 y nosotros cada semana aquí suplicando para que la gente nos dé 2 euros al mes y aún así hay mucha gente que no nos lo da y cobramos una cifra ridícula. Sí, que no sí, pasa sí. nada porque eso lo hacemos porque queremos y ya quien quiera que nos apoye. Claro. Pero tíos, de verdad... o sea, una cosa, tenéis que estar del lado bueno de la historia. El lado bueno de la historia somos nosotros. No, porque va a Dulceida. llegar un día, claro, que yo estoy hasta el coño ya de que todas las influencers que hacen podcast, que no se le ocurran nada, que no escriben, que no le dan 2 vueltas y están ahí. Ay, tía, pues yo es que creo que el amor... tiene que ser para siempre. Y les dan $500,000 de pavos. Me cago en Dios. Pues yo os digo una cosa. O empezáis a soltar aquí el billet, o vamos a empezar a hablar tú y yo también así, en ese nivel de profundidad. Nosotros hemos hablado bastante. Es fuerte, $500,000 de putos euros. Mucho dinero, sí, efectivamente. Qué asco, de verdad, qué asco. Nosotros hemos hablado mucho de la creación de contenido y hemos hablado mucho, sobre todo el año pasado, que sufrí cierta crisis creativa sobre el tema este de hacer un podcast, de sobre qué hablar, qué temas hablar, qué manejar. Y yo estoy observando, al menos en el contenido que yo consumo, cierta crisis creativa en general. Es decir... con la venida de los directos, Twitch, streamers, varios podcasts, cualquier persona que conozcas ya medio famosa tiene un podcast, se puso muy de moda porque la gente agradeció, comparada con la televisión, ese toque de naturalidad, de frescura, ¿no? Pero eso, sí, bueno, acaba y... Sí. ¿Y qué ocurre? Que la gente ha ido contando sus cosas y ya no tiene nada más que contar. Pero aún así, o sea, yo no creo que haya una crisis creativa. Yo lo que creo es que se les está dando espacio a gente que en realidad no es comunicadora. No, claro, eso sí que no. O lo que tú dices, o tienen que contar 4 cosas y una vez las han contado, ya está. Porque el podcast al final no deja de ser un desplazar la radio a otro lugar y con quizá, no sé, una perspectiva diferente, pero no deja de ser radio. La radio no ha muerto nunca ni va a morir porque a la gente nos encanta escuchar a gente que nos cuenta buenas historias o que nos habla de cosas interesantes. Pero yo te juro que yo me puse Podimo un par de meses para ver qué había por ahí y yo te juro que he escuchado podcast. Hay algunos que, por ejemplo, el podcast de Judith Tiral me parece buenísimo, también el que tiene Judith con Enar, o sea, quiero decir, hay gente haciendo cosas de calidad. Pero hay muchísima gente que se nota, que se juntan, hablan como hablaríamos tú y yo, si nos encontramos por la calle, hostia, tíos, dadle una vuelta, porque lo que he escuchado, podcast de calidad ínfima. A mí hay muchísima gente que cuando me hablaba de todo mal me decía, hostia, es que os lo curráis un montón. Y yo pensaba, bueno, pues nos lo curramos lo normal, ¿no? Pues si tenemos que grabar 1 hora a la semana, pues escribimos y pensamos para 1 hora a la semana. Luego te das cuenta que la gente no escribe nada. No piensa nada. Y simplemente, no, es que como soy tal influencer y la gente me ama, pues digo cualquier mierda. Es más, para muchas personas se castiga lo que nosotros hacemos. Es decir, el percibir que hay un guión muchas veces se critica. Es decir, sí, es que tú lo estás tío nos lo leyendo. criticó y lo tienes que leer. Claro que lo tengo que leer porque me he tirado 2 horas y media escribiendo este texto, buscando fuentes, buscando documentación y lo he escrito yo y lo leo yo. Y si te molesta que te den por saco. Es o sea... como
que como que ha imperado mucho durante estos últimos años el esto del ser muy natural, el hablar de tus cosas y tal, pero cuando yo te comentaba que hay una crisis creativa, me refiero a crisis creativa incluso en gente buena, en gente que yo sigo desde hace mucho tiempo, que considero que son buenos en su medio, pero esa naturalidad llega un momento que tiene un fin en cuanto a que no puede ser ingenioso es que además, y perspicaz la todo naturalidad el rato. y lo ingenioso no está reñido para nada Con el prepararte el trabajo, contenido. claro. Lo que no puede ser es que pretendas tener a la gente enganchado a que tú sueltes lo primero que se te ocurra. Es que eso, no sé, me parece un poco... Pero yo lo que veo es que, claro, la gente está haciendo un buen curro, pero llegan momentos en que no les da, como a ti y a mí muchas veces. Hay veces que para preparar este programa pues nos podemos llegar justitos, no sabemos de qué hablar, tal. Y la gente, ¿qué hace? La gente se pone a hablar de su puta vida privada. Pero no como yo decía el año pasado, de decir, voy a coger algo que me ha pasado a mí y voy a reflexionar sobre ello y lo intento aplicar. No, la gente algo. te da info. La gente simplemente te habla de su movida, de los bolos que va a hacer, de qué le pasó, se fue de fiesta el sábado pasado y te cuenta que conoció a un famoso, qué tal, y es cosas aburridísimas, pero hay veces que estás tan acostumbrado a consumir ese contenido que te sorprendes a ti mismo diciendo, llevo una hora escuchando esto y estoy aburridísimo. Ya. Y noto cierta crisis, Sí. pero bueno, ya veremos Entonces, cómo se desarrolla. Pues se desarrolla, te lo digo yo, dejando de hacer famosa a la gente equivocada y estúpida. Entonces, por favor, Pero luego te nosotros... hacen viral y te quejas. Yo no me quejo, o sea, yo me quejo porque me agobia que venga gente a insultarme desde todos los puntos del planeta. Ya. Pero también te digo una cosa, la viralidad ha venido de la mano de darnos dinero. No, solo hemos tenido lo malo, que son gente insultándome. Sí, dinero, diciéndome nada tuerta más. y no sé qué. No ganamos más dinero. eso desde Entonces, luego. haced el favor, poneos del lado bueno de la historia, nos donáis 2 euros al mes y ya está, porque vamos, es que es muy fuerte. La promo antes de empezar el programa. Sí, porque es que estoy indignada. 1 millón de pavos las dos, ¿sabes? Que les hace muchísima falta. Cosas que no. Que no, coño, que no. Bueno, Monty, tú ya has dicho básicamente un cosas que no, pero la sección de cosas que no empieza ahora. Sí, pero tengo y mira, más. Va muy relacionada con lo que has dicho, porque hablando de virales, hay una cosa que me han dicho en la última semana, varias personas. Cuando digo varias personas no digo 2, digo 5 o 6, que me da bastante rabia, que es... ay, qué pena que no te hagas viral. ¿Vale? Porque a todo esto tú has hecho unos vídeos muy Sí. divertidos que yo @marcosvano, id a su Instagram porque están chulísimos. Yo los tengo que compartir, pero es que yo tengo muchos eventos y llevo Claro. al Instagram un poco solapado, pero yo los voy a compartir en cuanto pueda. Bueno, son vídeos parodia de la secta de Yados y tal, y más de 1, más de 2, más de 3, más de 4 personas me han expresado su deseo por privado de que me haga viral. Claro, es lo que todos queremos. Efectivamente. ¿Dónde estaba mi cosa que no? Me parece muy bien tu deseo de que yo me haga viral, pero todas estas personas, ni una sola ha compartido mis vídeos. Claro, entonces Claro. tu deseo de ser viral muy bien, pero haz algo, ¿no? Claro, pon de tu parte. No tiene mucha coherencia. Si tú eres la persona que has expresado Tu deseo. tu deseo de que sea viral, si ni siquiera tú has compartido mi vídeo, Así, poco viral te vas a hacer. dime cómo voy a ser viral. Es técnicamente imposible. No es técnicamente imposible, pero desde luego estáis poniéndote como palos en las ruedas. Claro que sí. Entonces deja de poner palos en las Sois ruedas. vosotros los que tenéis que compartir. Si no sois... Claro, la viralidad no es un fenómeno fenómeno meteorológico. La viralidad se va a generar cuando tú lo compartas y a raíz de ahí mucha más gente lo haga también. Aunque yo entiendo, antes de que sigas con tu cosa que no, entiendo, ¿tú qué crees? Yo te pregunto, ¿crees que somos, cuando alguien hace algún tipo de coña en Instagram y tal, y lo conocemos, ¿crees que nos cuesta más compartir que si ella es un comediante A mí establecido? no, a mí lo que me gusta lo comparto, pero es verdad que en mi caso particular, últimamente tengo tantas cosas que compartir de presentaciones de libros, bolos, tal y demás, y la radio y podcast Que no y tal, compartes nada. que no comparto nada más porque me siento pesada, porque estoy todo el día poniendo stories, pero lo voy a compartir. Yo creo que a la gente le cuesta mucho menos compartir a David Pareja, por ejemplo. Hombre, claro, eso o tal, seguro. que hace una coña que igual puedes hacer Y tú volvemos a lo perfectamente. mismo. La gente Sí. le cuesta menos apoyar a Dulceida que a nosotros, Claro. por lo que sea. Qué buena hostia. Muy mal. Dulceida. Medio millón, ¿eh? Medio millón Montipiero. cada una, que, en fin. Yo tengo un cosas que no, que es posible que no lo sepa expresar bien, Bueno, pero no quiero que inténtalo. lleve a confusión, ¿vale? Vamos Perfecto. con un temita un poquito delicado. Venga. Yo vengo a hablar de
esa gente que no, a lo mejor no es tu amiga íntima, pero está en tu círculo, está en tu entorno, Ajá. y de repente se pone a tirarle los tejos a tu ex. Vaya, no sabía yo esto. Que me parece bien, porque yo lo entiendo, quiero decir, está bien. No hay ningún problema porque No. si es mi ex. Pero ¿Es tu ex? en mi código, que es algo Ajá. que reconozco es algo muy personal, yo tengo un código que es que yo no haría eso sin por lo menos enviar un mensajito o una llamada, ¿no? Y avisar, oye tía, me mola tu ex. Claro que sí. Voy a iniciar maniobra. No es un pedir permiso, pero es Ya. como un comunicarlo desde la sororidad y desde un respeto a ciertos códigos que yo tengo. Y yo me estoy enterando, porque me estoy enterando de todo, Al que final las aquí cosas se la saben. gente no tiene ningún escrúpulo. Las cosas se saben. Las cosas se saben. Sí. Y ya te digo que no es que me parezca mal. A mí nadie me tiene que pedir permiso. Mi ex es una persona maravillosa y yo entiendo que se estén lanzando como buitres sobre una presa porque el mercado está como está. Yo lo entiendo. Pero chicas, un poquito de deferencia, ¿no? No es para mí hay unos códigos. Ya. Y el otro día mi amiga Julia, que es muy sabia, dijo una frase que dijo, para mí, un tío desconocido, ¿no? Siempre va unido a la tía que me lo presentó. Ajá. Cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Entiendo. O sea, tú conoces a un tío como novio de una tía, pues hay un vínculo con esa tía. Entonces, hay como a mí me gusta verlo así, ¿no? También como una sororidad de, oye, tal, nadie se tiene que dar permiso, somos todos adultos, tal. Pero yo qué sé. No te digo, la gente tiene poquitos escrúpulos. Entonces, mi cosa que no es... Yo entiendo, Valencia es una ciudad que no es muy grande, el mercado es el que es, el pescado está vendido, el pollo está en el horno, está todo, ¿sabes? Ya. Pero no sé, yo no funciono así. Yo funciono Ya, yo con creo- unos códigos un poquito del respeto, de la sororidad y del mandar un mensaje y avisar. Bueno, volvemos un poco al tema bastante recurrente que creo que en general la gente huye de la incomodidad. Entonces, Pero estás no generando... quieren, claro, no quieren esta conversación incómoda que es rollo, ¿te importa si le tiro los zarzos a tu Que ex? no es un te importa, porque a mí no me tiene ni que importar ni que dejar Ya. de importar. Es un comunicarlo. Ya, comunicado oficial. No, Voy a es proceder. compartir esta info, porque si te conoces Sí. para X cosas, joder, pues quiero decir, no sé, yo Ya. no lo sé, yo no sé si se me entiende, pero yo tengo estos códigos. Sí, a ver, yo te entiendo. Código samurai, no lo sé, llámame anticuada. Yo creo que en los tíos directamente no se contemplan ninguna de las dos cosas. O sea, ni me comunicas ni hostias. Las ex son sagradas y no se tocan. Y no se toca. Yo eso tampoco lo creo, porque yo creo que, quiero decir, no tiene ningún sentido que tu ex sea tuyo y nadie lo puede tocar. No tiene ningún sentido. Yo a mi ex le deseo lo mejor y está todo bien. Pero hablo de entre tías, Sí. ¿sabes? No lo sé. No, pero ya te digo, yo tampoco comparto esta visión masculina de la movida, que es bastante horrible, por cierto. Sí. Y sois todos unos quejicas, que lo sepáis, que no dejáis... Claro, porque están todos los tíos acostándose con todas las tías, todo el mundo se acuesta. ¿Qué pasa? Que a mí cada vez me quedan menos. Ya. Porque No, son no te todas que- intocables. Pero luego, ya, no lo sé. A ver, yo también creo que hay como un periodo de tiempo de caducidad. O sea, a tu exnovio de hace 7 años, pues no hace falta. Pero cuando es una cosa relativamente reciente, yo creo que teniendo en cuenta que somos una ciudad pequeña, Sí. que todos somos los ex de todos y Claro. que aquí nos tenemos que ver, vamos a ponernos lo fácil. Yo estoy por no tener amigos hombres, porque Ya es que está. si no, no te puedes follar a ninguna. Ya, pues es que, claro, es que una cosita intermedia a lo mejor, ¿no? En fin, eso. No, creo que te has explicado muy bien, Monty, No pero lo no sé. te preocupes. Me da miedo que se confunda porque ya te digo, no, pero bueno, estoy con esto ahora. Querido Marcos, Monty, hoy vengo a hablar de Britney Spears porque indudablemente hace tiempo que está pasando algo con ella y creo que es un tema que plantea debates y aristas muy interesantes, o al menos a mí me los crea. ideal. Todos nos reímos mucho con el Instagram de Britney porque, a diferencia de los de otras personas con su nivel de fama estratosférico y mundial, ella ni tiene community manager, ni ningún tipo de filtro, ni publica solo cosas con estética súper cuidada, ni nada de eso. Su Instagram es una mezcla de bailes raros, desfiles de ropa con un montaje perturbador, fotos de ella desnuda y cosas que le gustan, como perritos, vídeos de Tiny Kitchen, vídeos de estos de cortar jabones que dan como mucha satisfacción verlos, y algún cartelito rancio de estos hechos con el
word art que podría enviarte tu tía. Y claro, todos pensamos unívocamente, está loca, Britney está loca, hace cosas muy raras, está como una cabra. Pero luego me paro a pensar y me doy cuenta de que la única diferencia con lo que hacía la Britney de antes es cómo presenta esas cosas que hace. Porque lo de mostrar su cuerpo, bailar y lucir modelitos es algo que ella también hacía cuando no estaba loca. Pero antes lo hacía bajo los códigos de la mirada heteropatriarcal. Antes Britney también bailaba, pero bailaba para gustarnos. Bailaba ejecutando los movimientos que se tienen que ejecutar para resultar sexy. También lucía modelitos, pero eran los modelitos que le quedaban perfectos, los que estaban a la moda, los que la infantilizaban o fetichizaban. Recordamos a la Britney colegiala de Baby One More Time, a la Britney azafata de Toxic, la Britney de mono de cuero rojo ultra ceñido de Oops, I Did It Again. Inolvidable. O la Britney completamente desnuda de Womanizer. Britney, en sus vídeos, al igual que Barbie, ha tenido todos los oficios con sus correspondientes outfits perfectos para ello. Y siempre estaba guapa. Hasta que dejó de disfrazarse de otras y se viste como quiere en su día a día. Entonces, loca. En sus vídeos, Britney ha sido rubia angelical, con trencitas, ha sido la chica inocente de pelo liso y la rubia de salvaje melena rizada. Ha llevado peluca negra con cortes de femme fatal, ha llevado ondas surferas y ha llevado mechas. Todo le quedaba bien, menos raparse, que es posiblemente la única decisión que tomó libre, hastiada, hasta el coño de ser guapa, revolviéndose contra el patriarcado en esa escena mítica que nos ha dejado para la historia icónica. Ahí no. Sí se rapa porque no quiere ser la Britney que conocemos, sino la Britney que siente que es loca. En los VMA de 2001 bailó con una serpiente en su canción I'm a Slave for You y nos pareció bien porque bailaba sensual, guapísima, cumpliendo la fantasía de la stripper que baila con serpiente que ya protagonizó Salma Hayek en Abierto hasta el amanecer, mientras cantaba su canción que dice: me miráis como si fuera una niña pequeña. Bueno, ¿alguna vez pensasteis que iba a ser bueno para mí que yo entrara en este mundo? Siempre diciendo, niña, no entres al club. Bueno, solo estoy tratando de descubrir por qué. Porque bailar es lo que amo. Después nos decía que era una esclava para nosotros, que no lo negaría y que no trataría de ocultarlo. Britney iba a hacer todo lo que quisiéramos, incluso bailar con una serpiente. Pero ahí sí luego baila con cuchillos. Loca, completamente loca. Shakira sí, porque baila con cuchillos de la manera que se tiene que bailar. Sexy. Britney no, porque parece una loca, porque no está tratando de gustarnos. Realmente Britney no ha cambiado tanto, pero ahora baila para ella, se viste o desviste para ella, lleva el pelo sucio, no se retoca las fotos, no oculta sus ojeras o el rímel corrido del día anterior y se la suda todo tanto que ha desactivado los comentarios porque no quiere que nadie le diga nada. Realmente lo que hace Britney en su Instagram es incómodo de mirar para todos, pero todas sabemos que lo que hacemos cuando nadie nos mira se parece bastante a lo que hace Britney. O tú, amiga, no bailas en tu casa sin pensar en si tus movimientos son sexys. ¿No te sientes bien bailando con el pelo sucio y medio en pijama tu canción favorita? Cuando te haces un nude con la cámara delantera de tu teléfono, ¿a qué se parece más? ¿A las fotos de Britney o a las de la portada de Playboy? Todas sabemos lo que hacemos en casa cuando nadie mira. Por mucho que exista esa fantasía de que las chicas en casa vamos con ropa interior sexy, una bata transparente y unos zapatitos con tacón y un pompón en la punta, mientras nos pintamos las uñas y llevamos los rulos puestos y el maquillaje perfecto. Recuerdo una revista de tíos que sacaba en contraportada a tías a las que llamaban vecinitas, que por supuesto eran tías exactamente igual de heteronormativas, pero con un outfit un poco más corriente. La realidad no es así. Vuestras vecinas están en bragas y una camiseta vieja comiendo cornflakes con las gafas y un moño mal hecho. La realidad se parece bastante más a lo que muestra Britney, en el mejor de los casos, porque normalmente, al menos en el mío, ni siquiera llego a esos estándares y parezco directamente salida de una escena de Trainspotting. Y me da igual. Yo, estando en mi casa así, me siento bien. Nos arreglamos, nos vestimos bien y nos preocupamos por nuestro aspecto cuando vamos a bajar a la calle, cuando vamos a ser vistas. Así que por favor, dejemos de fingir y de decir, no, yo me arreglo para mí. Yo también lo digo, pero la realidad es que yo cuando estoy sola en casa doy puto miedo. No me estoy arreglando para mí y no me siento mal, de hecho me siento bastante bien.
¿Por qué entonces Britney está loca? Pues te lo voy a decir, Marcos. Está loca porque tiene sobre ella todas las miradas y se comporta como si no la estuviera mirando nadie, como si le diera exactamente igual que se la estuviera mirando. Y eso, solo una loca lo haría, porque las mujeres tenemos que agradar a la mirada masculina. Es nuestra principal misión. Y ojo, que la mirada masculina también la podemos tener las mujeres, ¿eh? Debemos belleza, sensualidad y movimientos gráciles y sexys. Y si nos están mirando, que no se nos ocurra no corresponder a esa mirada con lo que se nos pide, porque entonces parecemos locas, chaladas. ¿No se da cuenta de que ese baile le hace parecer una loca porque no parece una gatita sensual? ¿No se da cuenta de que su pelo no está perfecto? Pero por Dios, que ese vestido le queda fatal, que no está perfecta, que no me resulta una diosa inalcanzable. A mí Britney me incomoda, igual que a todos, pero es una incomodidad que agradezco porque me pone delante de mis contradicciones y de mi propia misoginia interiorizada. Le agradezco la valentía de atreverse a ser ella misma y no su mejor versión, sino simplemente ella en su casa, normal, aburrida, bailando, en chándal a veces y probándose ese vestido que se compró hace 7 años y que ahora le queda absurdamente ceñido, pero le da la gana a llevarlo, restregándonos por la cara que no existe para nosotros, que ya se ha cansado de vivir para interpretar la fantasía que habita en nuestras cabezas sobre ella, que no es una rubia angelical que siempre es guapa, sexy y está dispuesta a disfrazarse de lo que sea que nos ponga cachondos, porque no podemos creer que, pudiendo ser una diosa bendecida por la omnipotente mirada masculina, decida ser una chica random que baila a su gusto. Y esto me recuerda a la letra de La Tarara, que estuve el otro día hablando de ella en la radio, porque era Semana Santa y aquí, por lo menos en el País Valencià, es una canción tradicional de Pascua. Y claro, resulta que tarara significa loca, de poco juicio, según la RAE. La tarara estaba loca porque bailaba y se canta desde la Edad Media en diferentes partes de España y en Marruecos también. Lorca adaptó la letra y la convirtió en un poema que empezaba diciendo: «Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas». Pues mira, no la movía para los muchachos, quizá la movía para sí misma, que ya vale de que el baile sea algo que o hacemos para los hombres de la manera que les gusta a ellos o estemos tararas. Britney nos parece que está loca porque reivindica su derecho a ser como es, a incomodarnos con su cotidianeidad y su falta de perfección o incluso de buen gusto. Intuyo, que lo único que nos pide es que después de haberse dedicado durante años a gustarnos, ahora le permitamos gustarse a ella misma o simplemente despreocuparse de si le gusta a alguien. Incluso si se ha vuelto loca y esa locura le permite mostrarse libre de todos los complementos de la Barbie perfecta que performó ser, bendita locura. Y lo mejor es que ella siempre nos lo ha cantado. En My Prerogative canta: «La gente puede quitarte todo, pero nunca podrán quitarte tu verdad. Pero la pregunta es, ¿puedes manejar la mía? Dicen que estoy loca, realmente no me importa, esa es mi prerrogativa. Dicen que soy desagradable, pero me importa un bledo». También canta en Stronger, respondiendo a su gran hit Baby One More Time: «Mi soledad ya no me está matando. Ahora soy más fuerte. Ya no necesita la compañía de todos los hombres del planeta aplaudiendo su belleza. Aceptémoslo. Britney ya no nos necesita. A Britney se la sudamos absolutamente todos. Puede que hasta disfrute de desagradarnos, porque qué liberación, tía». ¿Loca? ¿Seguro? Muy bien, Montepeiro, este análisis concienzudo de Britney, que creo que llevas años cocinando en realidad, porque esto es una cosa que a fuego lento, sí. Como es que a mí se ha ido expandiendo. mucho, o sea, me inquieta mucho el Instagram de Britney, sí, porque es el anti-Instagram de una estrella. Es normal que incomode, o sea, tampoco nos sintamos mal porque incomoda. No, a mí también me incomoda. La historia de Britney realmente me llama mucho la atención porque es una historia prácticamente que podría firmar un guionista de Hollywood de alzamiento y caída de una estrella. De juguete roto de manual. Pero hay una diferencia porque la vida real siempre es distinta a las películas, que ella no ha muerto. Es decir, cualquier guionista la habría matado porque nadie quiere saber lo que pasa después de la caída de un artista si no es redención, si no es la vuelta exitosa. La vuelta exitosa. Ella no va a volver exitosamente. No, ella ha dicho que no quiere. Que no quiere, no le sale del coño. Y creo que esto también es fruto de muchísima incomodidad. La gente quiere o que te mueras o que vuelvas. Sí. Pero no quiere esto que está pasando, que es el rechazar absolutamente el estrellato. Porque creo que en parte también se corresponde a cómo nos sentimos los seres humanos normales, los ciudadanos normales, por idealizar tanto el éxito, que cuando una persona exitosa
lo rechaza, nos enfada, nos incomoda mucho. Porque es como que te cuesta peinarte y vestirte y bailar como nos gustaba tanto. Yo creo que Britney... Tú que lo has conseguido, hazlo. Claro, yo creo que Britney ha matado a Britney y está completamente feliz. Sí. Y creo que hasta disfruta de desagradar. Yo creo que ella es consciente de lo bizarro y lo extraño que es su Instagram y le da igual, porque, o sea, su vida ha estado dedicada a gustar. Britney tuvo que o sea, yo recuerdo que el debate sobre la virginidad de Britney fue un debate que se tuvo a nivel mundial. Sí. No era libre ni para tomar esa decisión. Y sabía que si perdía su virginidad iba a decepcionar, porque se construyó toda esa narrativa de la inocencia de Britney y su exuberante sensualidad. O sea, era una cosa que además es bastante turbia. Porque todo esto de la colegiala que decimos que es virgen, pero que la obligamos a performar la supersexualización, es bastante turbio. Sí. Y yo creo que hay muchísimo sufrimiento detrás de todo esto. O sea, haber sido posiblemente la mujer más deseada del mundo o de las que más, y que eso solo te haya traído infelicidad. Pues a mí, yo tengo, bueno, tú lo sabes, tengo en mi cuarto de baño una ilustración de Britney calva que me regaló Vera, porque para mí la Britney calva, aun en todo el sufrimiento que ella tiene, porque obviamente ella está sufriendo, pero me parece una revuelta contra el patriarcado de Total. Me rapo la cabeza, no quiero ser guapa, que os den por culo, quiero ser fea, dejadme en paz. O sea, a tomar por culo, no quiero gustar, vivir gustando al nivel de Britney. Yo creo que le ha dejado, o sea, es que le tiene que haber creado una cantidad de sufrimiento increíble. Todo encaja, o sea, que Britney esté como está ahora encaja bastante con el tema de cuando se rapó la cabeza, y no por el tema de que esté loca. Es decir, no encaja porque ya estaba loca entonces y está loca ahora. Bueno, ya tuvo un colapso sino, como yo he tenido y como podemos tener todos. Quiero decir que aquí que la salud mental, yo creo que antes o después nos pilla a todos. Ella sabía perfectamente dónde estaba apuntando, es decir, rapándose el pelo. Sí, sabía sí. perfectamente lo que estaba haciendo, que obviamente estaba jodida, eso es innegable, pero no hizo otra cosa. Sí, se rapó el pelo porque delante de todo el mundo dijo que no os quiero gustar. El pelo en todas las culturas, el cabello femenino es símbolo de sensualidad y de belleza. Hay en las culturas islámicas la mujer se cubre el pelo porque es tan sensual que no puede ser mostrado. En nuestra cultura es al revés. Las mujeres nos teñimos, vamos a la peluquería constantemente porque mantener nuestro pelo bonito es símbolo de belleza. Britney se lo quitó. Es muy, o sea, como símbolo es muy tocho. Y yo ahora cuando, o sea, aunque siento esa incomodidad, es una incomodidad que le agradezco porque a mí me hace reflexionar un montón de ¿por qué tengo que pensar que está loca solo porque está bailando como le sale del coño? Yeah. Porque las mujeres tenemos que o ser agradables o entonces mejor no enseñarlo. Pero ya te digo, yo cuando bailo en mi casa no estoy haciendo bailes para intentando ser sensual, estoy bailando pues porque me gusta bailar, por canalizar energía, por pasármelo bien. O sea, además parece que nadie esté pensando ni considerando que ella realmente está haciendo una performance de activismo. Yo no sé hasta qué punto es consciente, pero me da igual. Consciente o inconsciente, a mí me flipa que esté haciendo esto. Claro, rollo. O se piensa que está loca, pero no te has planteado ni siquiera, teniendo en cuenta el pasado de donde viene y que claramente ella no nace del vacío, o sea, toda su movida no está en un vacío, que todo esto es totalmente intencionado. Claro, yo no lo sé y tampoco me importa, porque sea intencionado o no, está poniendo para mí sobre la mesa un tema muy importante, que es que las mujeres no le debemos unos códigos de conducta ni belleza a nadie, y que las mujeres durante muchísimo tiempo hemos tenido que performar una feminidad súper opresiva en la que si no te maquillas te dicen que estás desarreglada, si tienes canas te dicen que estás desarreglada o dejada. O sea, la naturalidad se nos ha prohibido. Mientras tanto, yo qué sé, todos hemos visto parejas que la tía es una auténtica diosa y el tío va hecho un cuadro, no se ha afeitado en 4 meses, por supuesto no se tiñe
tiñe las canas, es calvo con melena, lleva chándal con zapatos y no pasa nada. Bueno, es un meme la parejita esta que él va con una camiseta del Betis y ella he estado 3 horas arreglándome para que este hijo de puta aparezca con una camiseta del Betis. Claro, pues yo creo que una estrella como Britney reivindique el mostrarse en su casa con el pelo sucio, una coleta y bailando como una chalada. Pues, Ahora nos jodemos. Claro sí. Hemos querido comprar una parte y Britney es una persona. Entonces, lo siento. Pues nos hemos comprado la diosa, pues ahora nos comemos la persona. Perfecto, y si me nos parece. disgusta, nos jodemos, que ella no ha venido aquí a gustarnos. Pues nada, muchas gracias Monty Peiró por este análisis concienzudo de Britney Spears. Le deseamos lo mejor. Lo mejor siempre. La invitamos aquí a mi casa. Y quién sabe si no traerá cosas nuevas en el futuro, en cuanto a cantante pero de ni que artista. no haga nada, que se dedique a vivir su vida haciendo lo que ella quiere, que es bailar. Perfecto. El otro día estaba en un barco con un montón de maromos y como viendo su mojito, chica, ella tiene dinero, que no trabaje, Claro que ya sí. que puede, que viva la vida. Que se presente a las elecciones. Exactamente. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Monty Peiró, ¿Qué pasa, Marcos Bañó? como ya hemos comentado en la introducción, sabes que desde hace unas semanas estoy subiendo vídeos a Instagram Me haciendo encantan. parodia de estos locos de la secta de Yados, que es el tema que más me apasiona ahora mismo. Yo soy súper fan tuya, lo sabes, para mí eres mi cómico favorito. La y verdad es que estoy cómodo grabándolos. Lo haces muy bien. Tengo varios aún Lo haces muy bien. en preparación, ya veremos qué más sale. @Marcos Bañó. @Marcos Vano, seguidme Bueno, hay así un acento, también. Marcos Vano. Marcos Vano. Es una ñ, pero bueno, Seguidlo en en Instagram no. Seguidlo en no Instagram, por favor. Pero no os preocupéis, porque esta sección que traigo no tiene absolutamente nada que ver. Me libero de la secta de los Barpees durante al menos una semana. Muy bien. Y el caso es que en apenas 10 días subí 4 vídeos y los hice muy motivado y muy inspirado y me encantó hacerlos. Pero por algún motivo, de repente, ha pasado una semana entera y el pozo se ha secado. No porque no tenga ideas, sino porque simple y llanamente han pasado los días y no ha ocurrido. No ha pasado, por lo que sea. No he escrito un guión, ni me he grabado, ni nada. Y sea la causa que sea, si es que hay alguna, es la misma que la que me ha tenido el día de hoy casi sin tema sobre el que hablar ahora mismo en Todo Mal. Como que llevo una semana que no me apetece dar la turra a nadie sobre nada, con lo que a mí me gusta Cosa dar la que te turra. honra también, porque ya le podría pasar esto a más gente. Un mes estoy a tope contra el capitalismo, otro contra Yados y al mes siguiente solo quiero darle de comer a mi gato y tomar el sol. Biorritmos, ¿qué le dicen? Bueno, no tengo ni puta idea. No sé qué cojones es un biorritmo, pero siempre me sonó a magufada del No, hombre, 15. los biorritmos yo creo que tiene que ver con los ritmos circadianos, que tú sabes como buen psicólogo que es algo completamente científico y empírico. Eso sí, por supuesto. Pero yo me acuerdo que tenía el primer móvil que tuve hace más de 20 años. Que ha pasado. Tenía una sección, una aplicación de biorritmos. Y tú ponías tu fecha de nacimiento y te ponía alegre. Eso es lo que ponía. Yo creo que biorritmos, bueno, Es yo otra qué sé, historia. da igual. Sí. El caso es que mientras me lamentaba porque el día avanzaba y yo seguía sin tema que traer a este programa, decidí la clásica ya de la creación de contenido, la metareferencia. Muy que bien. hemos hablado un poco en la introducción también. Me he girado hacia mí mismo y he observado que había un señor de más de 40 intentando pensar de qué tema hablar durante 10-15 minutos que no esté ya resobado por los centenares de podcasts que salen a diario desde la meseta. Como ese no es un tema interesante, he decidido ir más allá y he decidido verme a mí mismo, pero en el pasado, cuando hacía vídeos parodia de Yados y tenía iniciativa para escribir cosas. O sea, el yo de hace una semana. Hace una semana. Pero ese tampoco era un tema interesante sobre el que escribir, así que de repente ya lo tenía. El cambio de uno a otro. He empezado a Pues ahí vas a pensar... decir el cambio de hora y yo te rajo ahora mismo, ¿eh? No, por favor, ignorémoslo. Ya, todo mal saber vivir. ¿Cómo llevar el cambio de hora? Estamos ahí, ¿eh? En cualquier momento.
He empezado a pensar en lo diferentes que podemos ser los humanos de una semana a otra, de un día a otro, y sin necesidad de acontecimientos externos. Simple y llanamente cambiamos. No para siempre ni de forma brusca, pero durante un periodo indeterminado de tiempo somos ligeramente diferentes. A algunos les da por ser mucho menos sociables que de costumbre, o más. Otros se vuelven más irascibles, otros se vuelven maníacos y dan la brasa en redes sociales con 1000 proyectos que no van a ver la luz jamás. Esa gente es la peor. Voy a escribir un libro y lo pone en Facebook. Claro, no lo hagáis. No lo Escribid hagáis. el libro y O luego... da igual, tampoco hace falta, pero Exacto. ni lo ponga, no hagáis nada. Vivimos en constante cambio y eso, sorprendentemente, no cambia nuestras constantes. Monty Peiro. Perdón por esta frase propia de psicólogo influencer pesado de los cojones, pero es que de verdad viene a cuento. Me asombra genuinamente que vivamos en sociedad más o menos sin acabar matándonos entre nosotros. Que bueno, A ver, un poco sí. No sé en qué sociedad vives tú, pero la gente se está matando bastante. Desgraciadamente es algo real en muchas zonas, evidentemente, como bien dices, Monty Peiro. Me sorprende la habilidad que tenemos los humanos por empatizar con los demás lo suficiente para no liarnos a puñetazos constantemente aquí por la calle todo el rato. Pero sobre todo me asombra la capacidad de mantener amistades y relaciones a largo plazo. Tener amigos, la constante a la que aludía en la frase de mierda que he dicho antes, es algo sorprendentemente normal. Cualquier persona, por insoportable que te resulte a ti o a mí en particular, tiene amigos. No todo el mundo, pero No todo el bueno, mundo. sí, casi todo el mundo. Menos los seguidores de Yados, que se quedan solos al tercer vídeo motivacional grabándose en el metro a las 7 de la mañana planchándole la oreja a los pobres trabajadores que van allí. Los demás suelen tener amigos. Sí. Tener amigos es la cosa más difícil que los humanos somos capaces de hacer más fácil. Nuestra capacidad para adaptarnos a los constantes y múltiples cambios que ocurren por todas partes es increíble, porque cambian ellos, cambiamos nosotros, cambian nuestras circunstancias y cambia el mundo entero cada día que sale el sol. Y ahí estamos, siendo amigos de una persona totalmente diferente a la de ayer sin ningún tipo de problema. Bueno, quizá alguno. Pues te iba a decir. Tener amigos en la adolescencia es absurdo. Cuando te diga que el tema no va de esto, me vas a matar. No. A ver, tú tira, va. Tener amigos en la adolescencia es absurdamente fácil. Todos los que crecen en una zona, estrato social, cultural y centro educativo parecidos son esencialmente iguales. A todos les preocupa ser aceptados por los demás y escuchar la música que más le molesta a sus padres. Daba igual las veces que discutieras con tus amigos. Siempre acababas volviendo a llevarte igual de bien que antes, a no ser que la liada fuese muy gorda, que también podía ocurrir, porque las liadas son muy gordas en la adolescencia. Pero con 30... o más de 30, la cosa cambia. Y con la edad va a peor. La gente empieza a tridimensionalizarse. Desarrolla aristas, imperfecciones, personalidad. La gente deja de querer encajar para buscar lo que encaje con ellos. Ya no nos vale cualquier cosa. El tiempo es cada vez más preciado como para gastarlo en cualquier persona solo porque tiene nuestra edad o haya nacido en nuestro barrio. Y ahí es donde surgen esas amistades improbables. No cuando se forman, sino cuánto se mantienen. ¿Cómo soportamos tantos cambios constantes? ¿Cómo conseguimos estar en la misma página? Y todo esto de la amistad me ha llevado a pensar en el verdadero tema que traigo para esta semana, Monty Peiro. Cosas que más o menos funcionan cuando los recursos de los que se disponen no son los mejores. Vale. Disclaimer, este tema lo dejo bien claro porque tú has hecho bien en puntualizarlo. Lo centro exclusivamente en lo que yo conozco, es decir, Españita. No me atrevo a decir que todo va súper guay, mientras en otros países o otras zonas se están literalmente Se están asesinando. cometiendo genocidios. Se están cometiendo genocidios. La primera sería la que ya he mencionado, la amistad. Qué difícil, pero qué bien funciona. Si nos estamos fallando constantemente, y tú lo sabes, Monty Peiro, llegamos tarde, no nos acordamos de los cumpleaños de los demás, gorroneamos como si el que pagase no se diese cuenta de que nos estamos caqueando de pagar. Oye, eso no lo hago, No, y menos no. a mis amigos. Desaparecemos durante semanas porque estamos dolidos o tristes, no apoyamos cuando se nos necesita o simplemente estamos insoportables. Supongo que una amistad es mucho más que una mera transacción de eventos y conductas predecibles. Supongo que un amigo también te gusta cuando te está ignorando durante semanas. Es como que su ausencia es especial y valiosa de algún modo. Yo no estoy de acuerdo un poco con cómo lo planteas, porque yo creo que la amistad no es una cosa que surge de repente de la nada y se queda ahí. Yo creo que la amistad claro. es una especie de
de compromiso, de contrato que firmas con personas que no siempre funciona, porque la amistad, lo hemos dicho 1000 veces, no hay que romantizarla, igual que no hay que romantizar el amor, la amistad a veces se acaba y ya está. Hay amistades que tienen un recorrido, hay gente que se porta verdaderamente mal, gente que se convierte en gilipollas y gente que se convierte en psicópata y de repente te maltrata. Sí. Pero luego hay veces que lo que te une mucho a una persona es simplemente la decisión consciente de comprometerte con esa persona porque os ofrecéis cosas positivas y esto es lo más humano que hay, el formar comunidad, porque solos no podemos y en comunidad sí. Entonces la amistad, por mucho que le queramos dar luego como esas pátinas también de romanticismo, al final la amistad es supervivencia y es algo bello y es bonito. Y tú a mí no me fallas, tú pues no te estoy pegando, no te he pegado yo turras. Yo no he hablado. Tú eres un amigo excelente. Yo en los últimos 2 años es difícil a veces ser mi amiga o mi amigo, porque yo solía ser una persona proveedora, una persona que está ahí para los demás, que tiene capacidad para gestionar los problemas de otras personas, y de repente en los últimos años soy una persona que llora, que pide ayuda, porque a veces no soy capaz de estar sola, porque tengo una ansiedad que me mata y cuando pido eso no estoy dando lo que yo puedo dar, ¿no? Claro. Y aún así me sorprende mucho y muy positivamente que mis amigos me quieren igual. Pero claro que me quieren igual, coño. Es que yo también cuando me necesitan y aunque yo soy amigo de este porque es que es súper divertido y ahora está llorando. Bueno, quiero poner mi parte para que deje de llorar, ¿sabes? Y es muy guay. Obviamente yo todos los ejemplos que he puesto no me refería, yo no me considero no me identifico mucho con lo que he descrito, pero yo soy consciente de que hay muchas relaciones de amistad que sí. basadas en una imperfección brutal. Sí, que no te las explicas, ¿no? Sí. Pero bueno, pero agradezco mucho esa intervención tuya. Perdona, y un tema importante que creo que es también a lo que te refieres, que a mí me pasa mucho, que es cuando 2 personas han evolucionado, por ejemplo, hacia espectros ideológicos radicalmente opuestos y consiguen ser amigos, porque yo, por ejemplo, para mí eso es un límite. Yo hay ciertas ideologías que no llevo bien, o sea, que me hacen separarme de una persona porque no puedo hablar libremente, porque si cada vez que hablo voy a tener un enganchón de que si la violencia de género no existe o de que si Hitler en realidad, oye, tampoco era tan malo. Pero hay gente que lo consigue, que consigue apartar algo tan transversal como la ideología para seguir queriendo y teniendo amistad con otra gente. Para mí eso es un misterio. Sí, yo creo que hay mucha gente que lo consigue. Creo que los tíos somos muy especialistas en eso, con el tema del machismo, por ejemplo. Claro. O sea, tíos feministas que son capaces de soportar a amigos muy machistas porque están acostumbrados. Totalmente. Yo creo que sí, y eso es ideología pura. Total. Vale, pues una vez dicho la amistad, recordemos que el tema no es la amistad, sino de cosas que funcionan bien contra todo pronóstico. Y contra todo pronóstico funciona muy bien el tráfico. Me encanta, dando un volantazo, nunca mejor dicho, a la temática de esta sección. Es realmente sorprendente que no estemos atropellando peatones a diario y con las autopistas colapsadas de accidentes. Hace 2 días, literalmente 2 días, Montipeiro, me gritó una señora con un carrito de bebé porque ignoré un paso de cebra porque estaba pensando en mis cosas mientras miraba el móvil y conduciendo. Lo que me dejó totalmente aterrado, porque eso ocurrió. Me pasé el paso de cebra mientras miraba el móvil. Hay ocasiones que como conductor sales de tu casa, pones el automático y sin recordar cómo has llegado allí, llegas a tu destino. Cosa que da miedo. Tú mismo al coger el coche notas cómo tu estado de ánimo afecta a tu conducción. Cuando estás enfadado corres más, eres más temerario, sobre todo si eres tío, y cuando estás triste o abrumado te puedes llegar a saltar señales de tráfico o no reparar en ellas. Pero es que además estamos conduciendo junto a miles de coches más conducidos por tantas miles de personas con estados de ánimo alterados y no suele ocurrir nada. Que bueno, paro aquí. Alguien que trabaje en seguros te dirá... Sí que pasan cosas así, muchísimas, lo que para que no las vemos afortunadamente, porque no son tantas y tantas como para que las veamos en nuestro día a día. Imagino que a diario pasarán muchas cosas, pero es que a mí me sorprende que la sola circulación pueda tener lugar. ¿Nunca te has encontrado, Monty, con una persona totalmente enajenada a la que no dejarías a cargo ni siquiera de una lata de refresco aplastada en el fondo de un container? Pues esa gente, que no es poca, justo después de deconstruir delante de tus ojos el concepto mismo de ser sintiente, agarra el coche
y se vuelve a casa conduciendo a 120 y llega y se duerme tranquilamente todos los días. Yo te digo que después de estar en el Cairo, el concepto de cómo la circulación puede ser absolutamente... No hay normas. No hay nada, ¿no? No hay Sí. semáforos. No hay señales. Son no muy hay... virales los vídeos de Pero tú ciertos lo ves países. y dices, no entiendo cómo no hay muertos cada minuto, pero por alguna razón aleatoria se alcanza una homeostasis extraña en el que la gente simple y llanamente no está teniendo accidentes cada 3 segundos. Claro, que es supongo lo que ellos están no queriendo morir, entonces están todo el rato esquivando y avanzando, ¿no? Nadie muere. Es demencial. Y por más que sea un tópico, de verdad, yo sabía, todo el mundo me había dicho, que es horrible el tráfico. No te imaginas, o sea, cuando lo ves dices, no entiendo absolutamente nada. Y tampoco, pero claro, ellos dirán, ¿para qué vamos a poner señales y tal? Si va bien. Sí, y va la bien. realidad es que no va peor que el nuestro. Es horroroso. Me imagino que estadísticamente tiene que ser muy significativo. No lo sé. O sea, seguramente sí. Seguramente sí, pero yo digo que yo dediqué muchísimo tiempo en el Cairo a mirar el tráfico y a no dar crédito y terminé haciendo la única... O sea, cuando vas a cruzar no hay pasos de cebra. Tienes que pasar, simplemente. Tú pasas confiando. O sea, además yo no miraba a los lados. Pues si miras a los lados no vas a pasar nunca. Claro. Tú tiras para adelante confiando en que esa homeostasis extraña en la que Sí. nadie quiere matar y nadie quiere morir te va a salvar la vida. Y funciona, tío. Y funciona. Y tú te ves de repente cruzando entre coches que van a toda hostia y no estás muriendo. Si es como no entiendo. Pero bueno, bien, genial. ¿Qué más cosas funcionan bien? ¿Qué más cosas? La gente que se droga muchísimo, Montipeiro. Esto lo hemos hablado alguna Tengo vez. cosas que decir. Todos los conocemos, todos los hemos disfrutado a veces, pocas, sufrido otras, muchas, y en determinado momento lo hablas con amigos tuyos y dices esa famosa frase, este no va a acabar bien. Y es cierto, no les suele ir excesivamente bien, pero he de decir que siempre les va mejor de lo que yo en un principio podría imaginar. O sea, yo los días en los que bebo 4 tercios me tengo que ir al baño corriendo a las 6 de la mañana de lo mal que me sienta, y hay gente con 45 años que snifa la banda del Bernabéu y llega a las 3 de la tarde del día siguiente a casa y con hibernar lo que queda de domingo ya está en el curro el lunes. Pero con total porque es normalidad. cuestión de entrenamiento. Mira, yo una vez viví una situación en la que una persona había consumido, si no me equivoco, alcohol, marihuana, hachís, cocaína, speed, ketamina y alguna pastilla que otra. Ven. Se quedó inconsciente con los ojos en blanco, los labios morados y sin pulso, de lo cual yo deducí que había fallecido. Llámame sí, perspicaz, sí. ¿no? No tenía Fuiste pulso. Y cuando, después de que alguien le diera una hostia enorme, volvió en sí y dijo... una frase que no olvidaré nunca, la dijo en valenciano, dijo, tú no sabes lo que aguanta un cos humano, tú no sabes lo que aguanta un cuerpo humano. Y es verdad, que luego coge un futbolista y se muere de muerte súbita un día. Efectivamente, sí, sí. Pero te digo, de verdad, Es hay increíble. cuerpos humanos que aguantan. Es increíble. También te digo, tú los estás viendo a los 20, Claro. a los 50 se han muerto. Claro, o están en unos estados deplorables, Sí. dependientes, con 1000 enfermedades. Yo he visto ya morir Claro. a gente. Totalmente cierto. Sí, simplemente hablo de esos casos aislados. Pero sí, ¿no? también te digo que sorprenden. conozco a gente que no tiene o sea, que es un desafío absoluto a la vida humana que estén vivos. Sí, sí, o sea, sí. gente que dice, esto no puede ser. Claro, como bien dices, hay problemitas, ¿no? O sea, cuando quedas con esta gente, muchas veces Sí, carburan una bastante frase subordinada mal. no te la hacen. Pero que conozco a sí. gente que es imposible que esté viva. Total. Y lo está. Total. Otra, nosotros la relacionamos mucho y a mí me hace mucha gracia relacionarla, que es la gente que se monta negocios. A mí esto me supera. Yo tengo a mi gato enfermo y esa semana se retrasan todos mis compromisos porque no doy abasto. En cambio hay gente que vive eternamente montándose negocios ruinosos sin despeinarse. Y lo jodido que muchos de ellos, como bien he dicho, pueden ser los anteriores, los que se han drogado hasta la muerte y al mismo tiempo llega el lunes y se abren su puto negocio. Sí. Y Y hacen la trimestral y saben pedir los permisos de todo y todo. Tienen todo en regla. Tienen stock de cosas. Sí, se arruinan y montan otra cosa. Montan, era un bar, luego la tienda de ropa y luego lo que sea. Sí. Lo que sea. Me fascina esta gente. Que alguno se irá a desintoxicación y cuando se recupere verá que tiene un imperio que le hace la sombra a Amazon y no se acordará de por qué. Dirá, bueno, ok, supongo.
Otra cosa que también me sorprende, y que ya lo he mencionado en otro programa, es los estados. La existencia de los estados. Los países no, los estados. Los estados. Ya hablé de esto en Todo Mal, así que lo dejaré simplemente como un apunte. Que tengas un accidente y venga una ambulancia. Que te roben el coche y haya policía que pueda encontrarlo. Bueno, sí, Que pueda. Que haya ayudas, becas, centros de educación y salud. Que de alguna manera, siempre que vas a una panadería, haya pan. Es algo que a veces pienso que damos mucho por sentado. Sí. Supongo que por eso la gente se enfada mucho cuando se suspende un concierto o un festival, aunque sea por un tifón que ha arrasado la ciudad, y los comentarios de las redes sociales de ese pobre festival se llenan de gente indignada, porque todo en general, más o menos en Tira sociedad, pa'lante. tira para adelante. Entonces la gente no está preparada Hay que para que aprovechar no. para decir, ahora que ha empezado la campaña de la renta, Hostia, que cierto. todo esto que has dicho se sostiene Ujú. por los impuestos. Gracias a los impuestos. Los impuestos son lo que nos hace civilizados. Claro, todo esto que digo no es magia. No es Realmente. magia. Claro, y lo digo porque yo acabo de ver el borrador, me toca pagar una pasta, pero yo Cierto. la pago feliz porque yo pienso mucho en esto también. Yo digo, o sea, es que en mi casa hay luz, es fuerte. Sí. Porque si de mí, o sea, si yo tuviera que conseguir que en mi casa hubiera luz, Sí. vamos, ni de coña. Bueno, lo de la luz, que lo hemos hablado Hay alguna luz y vez. se cuando sale va agua de luz. un grifo, tío. Claro. Quiero decirte, eso es muy civilizado. El tema de la luz y el agua, es decir, cuando se va la luz, al menos aquí donde vivimos nosotros, aparte que es un caos para nosotros y tal, estamos acostumbrados a que va a volver. Va a volver. Sí, yo estuve ¿te acuerdas? Va a haber gente que se levante de su casa, de su cama o lo que Sí, sea, y lo va a ir arreglar. a arreglarlo. ¿Te acuerdas que hubo un apagón aquí que me tuve Sí. que ir a casa de mi hermana porque no había luz, no podía Para cargar el ducharte. móvil, por tanto no podía tener despertador, se me descongeló la Eura, o sea, todo un drama. Creo que el despertador sí que... Creo que sí, lo que pasa es que nunca quiero comprobarlo. Sí, Pero creo aunque que no tenga batería. Si se te apaga el móvil por la batería, creo que aún tiene El tiene despertador. ese de despertador. Vale. Aunque no pondría mi mano en el fuego. Ya, yo qué Perdón. sé. No, eso que es un caos. Y efectivamente, alguien hizo algo y la luz volvió. Pero Perfecto. si depende de mí, Vivan los estados, Montenegro. sí, Menos supongo, no lo sé. Todos soy- los estados que existen. Todos los estados Exacto. legítimos, vivan los estados. Exacto. Una con la que igual no estás muy de acuerdo. El metro y el avión. No, si yo los amo, el metro y el Claro. avión. Pero que si vas a decir aquí delante de mí que el metro de Valencia funciona bien, porque tú sabes, esta semana ¿Qué ha pasado? están ¿Qué en te ha obras. Pues que están en obras en el tramo entre Paterna y Liria. Vaya, y entonces intolerable. el metro llega hasta Paterna. En Paterna te meten en un autobús Ay, que Dios tarda mío, qué en hacer horror. el recorrido, que normalmente son 20 minutos, 1 hora para Madre recorrer mía. 18 kilómetros. Madre mía. O sea, yo esta semana estoy tardando en ir y volver del trabajo ¿En más serio? de ¿Sí? lo que... Hombre, me estoy haciendo como mis cositas para volver con gente y tal, pero estoy tardando más de lo que tardaría en llegar a Madrid en el AVE. Es increíble. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y ponen un autobús cuando le sale de los huevos. O sea, Ya. no han respetado de cada metro equivale a un bus. No, tú vas ahí y en algún momento dado llega un autobús que el otro día lo conducía un chaval que estaba de prácticas porque había otro enseñándole unos frenazos que llegué y casi vomito. O sea, en mi vida esta semana es un infierno por culpa del metro. O sea, que cuidadito con lo que vas a decir. Bueno, entonces cercaré mis alabanzas en lo que es la coordinación de la red y de metro y aviación No, sí, el metro sin cuando- que haya percances. Es decir, cuando digo Y el percances metro digo... es una cosa muy fuerte, que hay Claro, un metro claro. que va por debajo del suelo Una y te magia. lleva a sitios. Es increíble. Ahora, que podrían pasar con más frecuencia, sí lo digo. Claro, yo el que no haya más, hay muchos percances, retrasos, todo lo que tú quieras, pero trenes chocando contra otros trenes es algo que no ocurre. Nosotros, desgraciadamente, en Valencia Hubo el accidente más tuvimos jodido de Europa, pero no se debió un tren chocando contra otro tren, fue otras cosas. Que haya gentes, haya controladores que ganan muchísimo dinero, se lo merecen, Se lo porque merecen desde todo. luego es magia negra. Y en general, ya para acabar, sin pretender banalizar, sino todo lo contrario, me impresiona mucho ver cómo la gente que está en la mierda sigue estando ahí. No en la mierda, sino en la vida. En la vida. Todos conocemos a alguien que nos hace pensar en qué haríamos nosotros en su situación. A menudo pensamos que nosotros no lo soportaríamos. Pista, jamás le digáis eso a la persona en cuestión. No, claro. No es el piropo que creéis que es. Ya sea por una situación socioeconómica al límite o una familiar muy complicada o problemas de salud, de una forma u otra, la gente sigue ahí y es algo que, mira, mientras escribía esta sección,
que me ha salido así algo blandita, me conmueve muchísimo, porque yo tiendo mucho a protegerme, a no arriesgar demasiado. Suelo elegir muy bien mis batallas y soy muy conservador en ese aspecto. Cuido muy mucho de que mi entorno esté saneado y procuro que las sorpresas negativas sean poquísimas, por lo que este pensamiento me sobreviene muchísimas veces. Cuando percibo situaciones complicadas en los demás, suelo agobiarme mucho porque pienso que no lo soportaría. Y joder, me fascina la peña que puede, o mejor dicho, que tiene que poder. Porque poder podemos casi todos si no nos queda otra. Y me flipa ver a la gente que seguir ahí, en marcha ante la adversidad, porque la vida no es una puta serie de HBO, que en cuanto el arco de personajes se desarrolla por completo, viene alguien, te traiciona y te asesina por la espalda y desapareces. La vida sigue. Es una cosa fascinante. Es difícil, es una jodienda para muchos, pero la forma en la que los seres humanos la llevamos a cabo, a veces, aunque nosotros nos encante rajar de los seres humanos y los ciudadanos y del metro es horrible estar con esa gente en el metro, de verdad a veces me resulta verdaderamente inspiradora, y eso sí, si no nos tomamos Twitter como su reflejo, por poner un ejemplo. He querido acabar esta sección de esta forma un poco... Me parece súper bonito. Más así, pero... Estaba viendo estas cosas y al final he dicho, joder, es que al final nos lo montamos muy mal porque nos van muy mal las cosas, la sociedad tiene muchísimos problemas, fíjate, bueno, lo que tú has mencionado antes, como el tema guerras y el tema genocidios, pero me sorprende mucho como al final... Pues un poco la metáfora de Egipto, ¿no? Del tráfico de Egipto, como en el completo caos la gente al menos intenta no chocarse los unos con los otros. Está muy guay. Y no sé, me parece que es entrañable. Pues muchísimas gracias, Marcos. Me ha gustado mucho tu sección. Ideal, Montipeiro. Pues nada, pues vamos a acabar el programa. Bueno, pues esta semana no daré mucho la chapa con el Patreon porque ya le hemos dado al principio. Entonces, solo vamos a dar las gracias a Rosa y a Marian, nuestras nuevas Patreons, dos mujeres de bandera a las que hay que seguir en esta carrera que ellas han emprendido haciéndose Patreons, así que haced como ellas, patreon.com/todomal. Plagiadlas. Te llama mi madre. Segundo. Uy, muchas cosas. Sí, perdón. Ya está. Despide. Sí, nos vamos. Nos vamos a ir con una canción de una mujer a la que he entrevistado esta semana en Pioneres, en mi sección en Territorio Sonor. Ella es Alba Santos y esto se llama Improvisación. La semana que viene más y o peor. Vida pasajera, mil y una noches en vela, entre asfalto y hormigón. Días que se pasan tan deprisa, a contracorriente del reloj, queriendo ganar más un segundo, pero el tiempo no se compra ni se vende al por menor. Me encuentro yo entre la casualidad y la coincidencia. Todo puede cambiar, basta querer ponerle un poco de improvisación. Noches de bohemia y alegría, embriagados, malas compañías, cada cual en su melancolía, en extraña sintonía contra la monotonía. Piden que se acabe el alboroto y ya la madrugada nos delata. Se oye el suspirar en la avenida de una ciudad vacía donde nadie vive más. Y aquí te encuentras tú, me encuentro yo, entre la casualidad y la coincidencia. Todo puede cambiar,
realidad.